buenos días. Saludo a todos los amigos que en esta mañana se están uniendo en este momento al devocional, a todos los niños, a los jóvenes, a los papitos, a cada uno de los amigos que nos escuchan de las diferentes partes. En esta mañana quería saludar de manera muy especial a aquellas personas que nos están escuchando desde Chile, desde los Estados Unidos, desde Villavicencio y de las diferentes ciudades que sé que están compartiendo este mensaje. Tenga un fuerte abrazo desde la distancia. Qué grato saber para mí que las diferentes familias se están uniendo en las diferentes partes para escuchar este devocional. Dios lo bendiga en esta mañana. Reciba un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los amigos, a todos los conocidos que desde las diferentes organizaciones también y empresas se unen para escuchar este devocional. Dios lo bendiga. Estamos pasando un tiempo maravilloso con este estudio que estamos teniendo del libro de Proverbios. Para aquellos que quizás se unen por primera vez, les invito a que puedan entrar al canal, se puedan inscribir, mirar las notificaciones, activarlas con la campanita y para que puedas tener toda la trazabilidad de este estudio que hemos venido teniendo. Te invito a que entres al canal y puedas mirar cada una de las grabaciones. Es mucha la enseñanza y mucho lo que Dios nos ha hablado en este tiempo y lo que nos seguirá hablando. Entonces, reciba un fuerte abrazo desde la distancia a todos los amigos que se unen por primera vez. Dios los bendiga. Y bueno, sin más preámbulos, como siempre empezamos orando, pidiéndole al Espíritu Santo y disponiendo nuestra mente y todo nuestro ser para que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Entonces le invito, querido amigo, que ore conmigo. Amado Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por la multitud de tus misericordias, Señor. Gracias por tanta enseñanza que nos has venido dando a través de tu palabra, Señor. Hemos aprendido muchísimo, Señor, y hoy te pedimos que ilumine nuestro entendimiento, Señor. Que podamos entender con muchísima más profundidad, Señor, lo que tú deseas hablarnos en esta mañana. Espíritu Santo, hoy disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando prudencia. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando justicia. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando equidad, juicio, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos capacita cada día, Señor. Hoy colocamos este día delante de tu presencia, Señor. Encomendamos este resto de día, cada una de las actividades que tenemos para hacer, Señor. Pidiendo que tu favor, pidiendo que tu misericordia, pidiendo, Señor, que hoy toques nuestro corazón, Señor. Que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que nos siga capacitando, Señor. Hoy disponemos nuestra mente, hoy disponemos nuestros sentidos. Hoy echamos fuera toda distracción, Señor, que quiera en esta mañana atacar nuestra vida, Señor, para no entender tu palabra, Señor. Atamos todo espíritu de estupor, todo aquello que quiera bloquear el entender tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que toques cada vida, cada hogar, cada niño, cada familia, cada joven, cada profesional, Señor, que está escuchando este mensaje, que está escuchando las diferentes grabaciones. Espíritu Santo, te pido que en tu gracia, en tu misericordia, tú puedas obrar de manera sobrenatural, Señor. Tú puedas obrar en el entendimiento de cada uno, Dios, y que traigas, Señor, un renuevo y un nuevo aliento por medio de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido oyente, sin más preámbulos, pasemos a nuestro tema de estudio que quedamos ayer abierto y fue Proverbios capítulo 4. Voy a hacer un breve resumen del tema que tuvimos ayer, los pequeños aspectos que logramos hablar, y para el día de hoy dijimos que vamos a dar unos pequeños ejemplos, cómo los podríamos aplicar a nuestras diferentes áreas de la vida, cómo lo pueden aplicar los jóvenes, cómo lo pueden aplicar los niños, cómo lo podemos aplicar en cada una de nuestras profesiones. Bueno, ayer vimos tres
tres aspectos, bueno, realmente cuatro. Uno, y uno de los más importantes. Cuando leíamos este verso, nos damos cuenta que en la sola introducción, Dios tiene en su disposición dar, es decir, que su naturaleza siempre ha sido acompañar a cada una de su creación, acompañar a sus hijos y darle instrumentos, darle herramientas, darle estrategias para que aprenda a desempeñarse en la vida en las diferentes áreas y también para que pueda disfrutar y sobre todo pueda administrar cada una de las bendiciones que Dios da. Y dentro de las que Él da es suplir a aquellos que quizás no han tenido una buena asistencia de parte de mamá, de parte de papá. Y es importante la instrucción. Pero Dios como Padre, Él no deja su creación sola, sino que Él le acompaña. Y ese dar es que el cielo está abierto para ti, querido amigo que me escuchas en esta mañana. Y comenzamos hablando de la primera palabra, que es dar a quién, a los simples. Y ayer hablábamos que el simple no es una persona que tenga un bajo coeficiente intelectual, sino que es una persona que está abierta, está expuesta, pero que al mismo tiempo es ingenua, que es demasiado abierto y que todo el tiempo está dispuesto a todo tipo de conocimiento, pero no filtra, no mira, sino que todo lo cree y por lo mismo está expuesto y por su mismo grado de ingenuidad eh, está moralmente vulnerable. Es decir, que fácilmente es influenciable por los malos consejos. Otro aspecto que vimos que es cognitivamente inexperto, es decir, que carece de patrones de pensamientos establecidos, ¿sí? Como es inexperimentado, pues de alguna manera esto le está vulnerable a que esté al acecho de que cualquier tipo de error pueda estar siendo expuesto, por así decirlo, y eso hace pues que al carecer de criterios, al carecer de un pensamiento crítico, pues está expuesto todo el tiempo. Un tercer aspecto, hablamos que un simple es una persona que es espiritualmente inmaduro, que no ha desarrollado discernimiento sobre los principios divinos. No discierne entre lo que son sus propios pensamientos, lo que son los pensamientos de Dios, lo que son los pensamientos de Satanás y lo que son los pensamientos a veces de las mismas personas. Entonces, es importante que aprender a desarrollar ese discernimiento solo se hace en el contacto con la palabra de Dios. Y la inmadurez es precisamente por falta de ese contacto con Dios, por falta de tener una vida espiritual y una disciplina espiritual. El cuarto aspecto que mirábamos ayer es que es socialmente eh, ingenuo, es decir, que no percibe las amenazas ocultas de las manipulaciones de otros terceros. Bueno, esto fue como una resumida cuenta de lo que vimos acerca de los simples. Alcanzamos a hablar un poco acerca de los jóvenes y vimos que los jóvenes son aquellos que están en un proceso de transición de la infancia a la madurez, que emocionalmente son intensos porque experimentan emociones profundas, sin capacidad reguladora, porque están en ese proceso de aprender a desarrollar, sobre todo a reconocer sus propias emociones, aprender a gestionarlas y al mismo tiempo aprender a manejarlas. ¿Sí? Entonces, ayer veíamos que en el contacto con la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace Dios a través de la lectura proverbial y los diferentes escritos de las tantas escrituras es que el Espíritu Santo, en la medida que tú te dispones, oras y dedicas un tiempo para meditar y te ejercitas en la lectura de la palabra de Dios, pues Dios te enseña precisamente a regular esas emociones y le ayuda sobre todo a que puedas madurar en el manejo de esa inteligencia emocional. Vimos otro aspecto que es que cognitivamente pues están en un proceso de desarrollo los jóvenes, donde se están consolidando esas capacidades de juicio. Porque recuerden que un joven, más o menos medianamente, según lo que dicen los expertos, que a los 14 años ya se alcanza un proceso de madurez medianamente, y todo depende la exposición,
a los diferentes conocimientos y la formación que le hayan dado los papás, el acompañamiento que se haya tenido, el buen acompañamiento eh, de la familia, y también pues lógicamente en ese contacto con la palabra de Dios, teniendo alguna serie de criterios, pues esto le permite desarrollar capacidad para determinar diferentes tipos de juicio. Y bueno, otro aspecto que vimos los jóvenes y que están expuestos y es que socialmente están presionados, enfrentan presiones de pares y lógicamente pues por esto tomar decisiones no es nada fácil en esa edad que se está desarrollando criterios. Sin embargo, muchos jóvenes se considera que a los 14 años, pero todo depende y porque vemos que muchas personas, por ejemplo, llegan a los 19, a los 20, aún siendo muy adultas, pues ese proceso de madurez, si no se ha tenido un proceso de formación, si no se ha tenido y si no se ha expuesto a la palabra de Dios, si no ha tenido un buen acompañamiento de sus papás lo dejaron todo el tiempo solo, pues lógicamente ese proceso de madurez va a retardar y por eso se escucha mucho en el argot popular y es que muchos jóvenes de 40 años, de 50 años, aún no han madurado. Y me refiero a muchos jóvenes es porque cognitivamente todavía piensan como niños y actúan como niños. Un tercer aspecto que hablamos ayer fue la tercera palabra y es sagacidad. Y vimos que sagacidad es discernimiento estratégico, es decir, prudencia astuta, astucia sagaz. Y no para el engaño, lo mirábamos ayer, sino que es perspicacia, es anticipación, es protección, es estrategia. Vimos esas cuatro palabras. En la perspicacia hablamos que ir más allá de lo superficial. En la anticipación es prever las consecuencias antes de actuar. En la protección es la capacidad de reconocer los peligros, evitar las trampas, colocar límites. Y en la estrategia es saber actuar sabiamente ante situaciones complejas. Y esto se desarrolla pues con el tiempo. Y ayer hablábamos que la sagacidad no es una forma, es una forma, de prudencia práctica que nos permite ver las cosas como realmente son y actuar en consecuencia. Bueno, y hoy vamos a tomar la cuarta palabra que es inteligencia y cordura. Estas dos palabras vienen de una palabra que se llama da'at, betusilla, eh, que significa la primera da'at, que significa conocimiento acumulado, comprensión experimental. A eso se refiere la palabra inteligencia, conocimiento acumulado y comprensión experimental. La segunda palabra que es tesuyat, que significa buen criterio, sensatez, capacidad de tomar decisiones prudentes. Estas dos representan un desarrollo holístico del joven, no solo de adquirir información, sino de una madurez para aplicarla correctamente. Entonces, estas dos palabras es muy interesante pues porque hace parte del desarrollo del joven que está pasando de esa niñez a ese proceso de madurez. Y estas dos palabras es muy importante porque esta comprensión experimental se refiere a cómo cuando un joven está en contacto con la palabra de Dios, la misma palabra le va permitiendo llevar a su propia vida. Dios le permite pasar por diferentes circunstancias, las cuales cuando la persona comienza a obedecer, y aún al no obedecer, la desobediencia, viendo las consecuencias, le permite de alguna manera, por medio algunas veces del fracaso, pasar por procesos de resiliencia para comprender cómo Dios lo instruye y lo capacita. Entonces, Dios cuando nos llama, Él sabe que muchas veces nos vamos a caer, pero de alguna manera Él a veces permite las caídas, permite los errores y vuelve el Señor con su misericordia y su gracia, nos llama, nos busca y nos restaura. Y en ese proceso de restauración comprendemos que su gracia, que su amor, lo que quería era precisamente instruirnos para que pudiésemos superar ese error que nos genera pues no una calidad de vida óptima en el Señor. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes
porque lo que Dios quiere es que tú adquieras, que seas lleno del Espíritu Santo, que seas lleno del conocimiento de Dios, que puedas vivirlo, que no solamente sea ese logos de Dios, sino el rema viviendo en ti. Es decir, que la palabra no solamente se quede en tu intelecto, sino que baje al corazón. Y cuando se refiere a esa comprensión experiencial, es decir, experiencial es que pueda bajar la palabra al corazón. Y para ello hay que meditar en ella, para ello hay que pensar en ella, y para ello hay que decirle: Señor, ¿cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida? Y permitirle al Señor que pueda obrar en tu vida y practicarla. A la medida que tú la practicas, esto va mejorando tu capacidad de decisión, porque tú vas viendo los resultados, ¿sí? Recuerde que para ser bendecido, pues se necesita obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú comienzas a obedecer la palabra de Dios, primero vas a experimentar paz, vas a experimentar gozo. Y te vas a dar cuenta, te vas dando cuenta en la medida del tiempo, que tomaste las decisiones más prudentes y que empiezas a desarrollar esos criterios, ese buen criterio, esa sensatez. ¿Por qué? Porque pues lo llevaste a la práctica. Dios no quiere que seamos simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. Cuando nos convirtemos en hacedores de su palabra, pues esto forma en los jóvenes y en cada uno de nosotros madurez espiritual, que es donde Dios quiere llevarnos. ¿Cómo sabemos que somos maduros? Cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuándo sabemos que somos inmaduros? Pues cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos a nuestra voluntad y nos falta cordura, nos falta buen criterio, nos falta sensatez, seguimos tomando las mismas malas decisiones, y esto pues nos lleva lógicamente a que fracasemos. Y lo más grave, que no, sin madurez espiritual, pues difícilmente se entrará al reino de Dios, porque Dios lo que quiere es madurarnos para que podamos entrar a su santo reino, para que podamos ver sus santas bendiciones, lo que Él tiene para nosotros. Entonces, bueno, creo que este es uno de los aspectos que es muy importante. Entonces, este verso, Proverbios 1:4, revela una verdad que pues nos muestra que el propósito principal de Proverbios es transformar nuestras vidas. No simplemente es que nos llenemos de conocimiento, sino que el propósito de Dios es transformarnos realmente. Este libro no es un libro para expertos o para sabios consumados. Es específicamente a los vulnerables, a los ingenuos, a los jóvenes que están en ese proceso de formación. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo no he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, ¿por quién vino Jesús? Por aquellos que quizás mamá, papá no lo instruyó, lo abandonó, o estuvo ausente, o por falta, o por desconocimiento, por falta de formación de ese mamá, ese papá, pues nunca supo darle una buena formación. Y todos esos faltantes, lo que busca Dios es llenarlos y capacitarte para que tú también puedas experimentar una vida de plenitud, una vida de bendición, querido oyente. Para ti, querido niño, querido joven, querido adulto, querido profesional, lo que Dios quiere es que tú seas un hombre y una mujer íntegro. Íntegro, pero sobre todo bendecido. Si tú eres bendecido y formado por Dios, vas a ser un gran profesional y ya no vas a fracasar más. Tú que me estás escuchando, Dios te trajo a este medio expresamente para hacer de ti un mejor profesional, un mejor hijo de Dios, un mejor esposo, un mejor ciudadano, y que todas tus relaciones pues mejoren. Porque en la medida que nosotros mejoramos nuestra comunión con Dios, mejoramos nuestra comunión con nosotros mismos, pues vamos a mejorar las relaciones y las maneras como nos relacionamos con las demás personas. Bueno, esto fue como un pequeño hasta ahí este verso, pero vamos a mirar el día de hoy, como lo mencioné ayer, algunos casos aplicados, y miramos si alcanzamos hoy, o si no mañana terminaremos de mirar algunos casos aplicados que a mí siempre me gustan. Entonces miremoslo primero en un contexto para niños. Aquí los conceptos claves que hemos aprendido es que la sagacidad es aprender a reconocer las trampas antes de caer en ellas. Ejemplo número 1. Un niño
que desarrolla sagacidad ante los desconocidos. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Martín, de 9 años, está jugando en el parque. Cuando un adulto desconocido le ofrece dulces y le propone ir a un lugar especial, Proverbios 1:4 enseña acerca de la sagacidad. Recuerda esa palabra orma, del hebreo orma, que es la capacidad de percibir el peligro aunque no sea evidente. Entonces, sus padres, aplicando el principio de 1:4, le han enseñado a reconocer las señales de alerta. Martín nota que algo no está bien en la actitud del adulto. Su sagacidad, con ese discernimiento estratégico que ha desarrollado, lo protege del peligro y rápidamente rechaza la oferta y empieza a llamar a los papás. Entonces, queridos padres, recuerde que es muy importante por eso instruir a nuestros hijos de acerca de los peligros. La sagacidad también consiste en reconocer los diferentes peligros. Y pues Martín, gracias a la instrucción de su papá, de su mamá, el devocional que hacían con Martín, pues le permitió discernir que en un momento dado estaba en peligro. Querido padre, cuando su hijo se acerque mencionándole algo que no está como fuera de orden, escuche a su niño, suelte el celular, porque muy seguramente esa instrucción que usted le ha dado, pues es el fruto. Por otra parte, porque el Espíritu Santo, cuando mora en un niño, que desde muy temprana edad el Espíritu Santo, los niños perciben el peligro. Esas pequeñas llamados de atención, no ignore cuando su hijo se le acerca y le comenta algo. Esos peligros, no ignore sus cambios de comportamiento, esos tiempos de aislamiento, no ignore esos aspectos, porque muy seguramente algo está pasando. Pídale el discernimiento a Dios. La sagacidad también es aprender a discernir lo que está pasando con nuestros hijos en nuestra casa. Mire sus comportamientos, mire con quién anda, con quién habla, mire si su niño es feliz o mantiene aislado, o mantiene triste. Son pequeños indicadores que el Espíritu Santo a veces nos coloca precisamente para cuidar, para instruir, para orar por ellos, para estar cerca, para darles amor. Que sea usted, querido padre, que sea usted, madre, que llene en sus hijos esas necesidades emocionales, de abrazos, de besos, de palabras de valoración, de palabras de donde usted dignifica sus talentos, sus dones, porque de esa manera usted estará protegiendo a su hijo y esto le estará dando la seguridad. Y si usted le aprende a dar seguridad a su hijo siempre va a crecer fuerte emocionalmente, mentalmente. Va a ser un niño con un criterio que le va a permitir tomar decisiones y va a aprender a distinguir entre lo que es amor y no es amor. Segundo ejemplo, la niña que desarrolla cordura ante la presión de los pares, es decir, compañeros. Lucía tiene 8 años. Está con sus amigas en la escuela. Ellas la presionan para que tome algo que no le pertenece. Proverbios 1:4 enseña acerca de la cordura, el buen criterio, la capacidad de tomar decisiones prudentes. Lucía, aunque es niña, ha desarrollado cordura y reconoce que aunque sus amigas lo hacen, eso no se hace porque no es correcto. Su cordura que ha desarrollado le permite resistir ante la presión de los pares. Es decir, esas compañeritas que están ahí para inducirla a que ella se empiece a tomar desde temprana edad las cosas. Entonces, esto se da también porque sus papás, de alguna manera, por medio de la enseñanza y por medio de su buen ejemplo, un día fueron a una tienda, compraron algo y el señor le dio las vueltas mal, le dio más de la cuenta. Él le pagó con un billete de 20,000 y el tiendero le devolvió como si hubiese pagado con un billete de 50,000. Entonces la niña estaba viendo el comportamiento de su papá y en ese momento dice, no, discúlpeme, yo le pagué con un billete de 20,000, por favor, mire, aquí le devuelvo, le pagué tanto. Y el señor de la tienda le agradece, muchas gracias, señor. Necesitamos más personas honestas como usted. Muchas gracias por esto. Entonces este criterio de la honestidad
no solamente por proverbios, porque ya lo aprendió, sino el buen ejemplo de su papá, pues le permitió desarrollar criterios a ella de lo que es cordura, de lo que es realmente ser correcto. Esta lección que acabamos de ver, pues es muy importante. Ahora, miremos la lección práctica para padres de hijos, de diferentes niños. El objetivo de Proverbios 1.4 es que los niños se desarrollen con sagacidad y cordura. Y lo que hemos venido hablando, queridos padres, con los ejemplos que coloqué de manera muy intencional, es que la sagacidad puede reconocer cuando algo no está bien, por lo cual es muy importante poder desarrollar eso, queridos padres. La cordura es, es que cuando puedo tomar decisiones correctas, incluso bajo presión. En eso consiste la cordura. Es cómo puedo tomar decisiones correctas, incluso cuando se está bajo presión. Y la sagacidad, recuerdo, es cómo puedo reconocer algo cuando no está bien. Con eso consiste también la sagacidad. Recuerde que cuando hablábamos de sagacidad es esa perspicacia, ¿no? De alguna manera, siempre ir más allá de lo superficial, siempre aprender a razonar de manera profunda, a prever, ¿sí? Y de alguna manera cuando se ha desarrollado esa capacidad de reconocer y de reconocer las diferentes trampas, también tiene que ver con la instrucción que papá y mamá le han dado, ¿cierto? De todos los peligros que ellos están expuestos. Pero querido papá, si usted mismo no reconoce lo que está pasando en los medios de comunicación, las películas, las series, cómo su niño está siendo atacado literalmente y destruido, porque el niño, recuerde que el niño forma medianamente una concepción correcta después de los 14 años. Usted no se está dando cuenta de todo lo que su niño está recibiendo a través de las series, donde lo están induciendo a que cambie su sexualidad, a donde lo están induciendo, porque ni siquiera es que el niño le nazca, sino que lo están induciendo y le están corrompiendo su mente y usted ni siquiera se está dando cuenta de esas pequeñas trampas, porque de pronto usted le entrega el celular a su niño para que pues, no lo moleste o para que usted pueda estar pues sus asuntos, pero usted también está sumergido en las redes y no se está dando cuenta, ni siquiera le ha colocado unos filtros de control parental al celular para que su hijo esté protegido. Entonces, querido padre, es importante que usted desarrolle esos límites y que también reconozca las trampas y que le enseñe a su hijo a reconocer todo a lo cual él está expuesto. Querido padre, es muy importante colocar ese control parental, porque no solamente hablo estos contenidos, muchas veces en medio de esos TikToks empieza su hijo a ser atacado con pornografía, con inmoralidad, con llevarlo hasta negocios ilícitos o induciéndolo. Y estos delincuentes y estos vándalos que hacen todo tipo de maldad están generando diferentes estrategias para corromper a nuestros niños y para atraparlos y para destruirlos. Recuerde que estos son instrumentos de Satanás que solo han venido para matar, hurtar y destruir. Son los aspectos que está haciendo Satanás en este tiempo. Papá, es importante tener perspicacia, discernimiento. No se quede solo superficial. Cuando usted vea que si usted viendo una película, siéntese con él, analice el contenido, enséñele a tener una actitud crítica frente a lo que se está viendo, ¿sí? Usted mismo dígale a su hijo que es bueno, que es malo, que de lo que está ahí no es real, que es ficticio, para que su hijo también aprenda a reconocerlo. Porque también lo que sucede con el simple es que como nunca le instruyeron, nunca le capacitaron, pues es difícil que pueda tomar decisiones complejas en la vida cuando se ve sometido a las diferentes presiones, porque su punto de referencia o quien le enseñó, quien le instruyó, fue las redes o fue la televisión, pero no fue usted, querido padre, no fue usted, querida madre. Y ustedes como padres tienen esa responsabilidad de instruir a sus hijos, de capacitarlos para que ellos estén protegidos. ¿Cómo usted puede tener la seguridad que su hijo va a estar siempre bien? Y es cuando usted ha sacado tiempo para capacitarlo y para enseñarle los diferentes peligros que él se enfrenta en la vida. Cuando va a Transmilenio, cuando va en el transporte público, cuando va a pasar una calle, la importancia de pasar por un puente, todos esos procesos que es necesario hacerle el acompañamiento, de ir con los hijos,
de enseñarles la ciudad, ¿sí? Qué hacer en caso de un peligro, cómo acercarse, o sea, todo ese tipo de estrategias es necesario, porque un día usted va a tener que soltar a su hijo y mandarlo solo en Transmilenio, o mandarlo solo en transporte público. ¿Usted ha capacitado a su hijo para eso, querido padre? Por eso es que esto le da tanto miedo, solo hecho de pensar de que voy a enviar a mi hijo a Transmilenio. Querido padre, quiero decirle algo. Y quien cuida a sus hijos es, primero que todo, Papito Dios. Pero también la instrucción y la capacitación generan protección, cercos, donde ellos puedan discernir, donde ellos puedan adquirir esa perspicacia, donde ellos puedan saber que tienen que tener límites cuando se relacionan con las demás personas y prever las posibles consecuencias antes de actuar, que no se puede interactuar con todo el mundo cuando se está afuera, y más si su niño es menor, y que aprenda a desarrollar ese discernimiento ante diferentes comentarios. Entonces, querido papá, y siempre estar muy alerta de cualquier cambio de comportamiento en su hijo. Hoy vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Mañana miraremos aplicado a los diferentes campos profesionales, porque ese es un tema que es bastante, que hay mucho que hablar, muchísimo que hablar. Y creo que el Señor pues está aprovechando este espacio para instruirnos. Queridos padres, en resumidas cuentas, y queridos jóvenes y queridos niños en esta mañana, en estos ejemplos que hemos visto en esta mañana, el Señor nos está invitando precisamente a que nos acerquemos a Él. En la medida que tú te acercas a la palabra de Dios está llena de ilustraciones, llena de sabiduría. Esas ilustraciones, esas historias de vida, lo que buscan es que tú tengas una perspectiva de a qué te enfrentas en la vida y cómo Dios te acompaña, cómo Dios te ayuda. La palabra de Dios también quiere darte esa perspicacia, esa sabiduría, para que tú aprendas a enfrentar a Satanás. ¿Cómo se enfrenta a Satanás cuando se está en un peligro? Conocer que la palabra de Dios es un arma. Conocer que la sangre de Cristo es un arma. Cuando te veas en peligro, invoca la sangre de Cristo. Dile, Señor, cúbreme con tu sangre. Protégeme, Señor. ¿Sabías tú que los demonios le tienen miedo a cuando tú mencionas la sangre de Jesús? ¿Sabías que es un arma espiritual? ¿Lo conocías, amigo? Tú que me escuchas por primera vez. ¿Sabías que cuando tú invocas, hay dos cosas que en el mundo espiritual los demonios le tienen miedo? Y es cuando tú mencionas el nombre de Jesús y cuando tú mencionas el poder de la sangre de Cristo. Es en un momento dado cuando te veas en peligro. Señor Jesús, cúbreme con tu sangre. Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, amado Jesús. Hoy me cubro con tu sangre preciosa. Ato, encadeno y reprendo cualquier ataque de Satanás sobre mi vida en el nombre de Jesús. No lo acepto porque estoy cubierto con la sangre de Jesús. Entonces, ese es un arma que te permite de alguna manera estar protegido frente a las trampas de Satanás. De la importancia, que lo hablaremos el día de mañana, de cuáles son esas armas, qué es lo que Dios nos da para defendernos. Porque aquí hemos hablado de protección, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de perspicacia. No se puede tener una plena protección si no conocemos la armadura de Dios. Si no conocemos cuáles son esas estrategias que Dios nos da en el mundo espiritual para defendernos contra las acechanzas de Satanás y cómo podemos proteger en oración nuestra familia para que siempre esté cubierta. Entonces, mañana no se pierda, vamos a estar en un tiempo súper especial porque seguiremos ahondando un poquitico más en el tema de la sagacidad porque tiene que ver con las estrategias que Dios da para defendernos. Entonces mañana hablaremos un poco acerca de lo que nos habla Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, para poder ampliar un poco acerca de este concepto, de cómo se adquiere ese discernimiento estratégico, porque aquí solo hemos hablado unos pequeños ejemplos, pues explicando esos conceptos, pero esto va mucho más allá. Recuerde que todo lo que queremos saber acerca de la escritura se encuentra en la misma escritura, y lo haremos con la misma escritura, la cual nos dará mañana un panorama diferente. Bueno, querido oyentes, Dios lo bendiga, espero que estén muy bien con su familia y lo invito a que en este momento oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es sabiduría, tu palabra es, Señor, tu consejo divino, Señor. Gracias te doy, Señor. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado y que hemos podido mirar estos ejemplos tan pequeños apenas con niños, Señor.
Espíritu Santo, mañana te pedimos que podamos ahondar más en tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú le des sabiduría a los jóvenes, sabiduría a los profesionales, de manera muy especial, Señor, a todos aquellos que son padres, a todos aquellos que son niños, Señor. Espíritu Santo, muéstrale los peligros que hay, a los cuales se están enfrentando los niños, los jóvenes en este tiempo, Padre. Te pido que le des discernimiento a los padres, Señor. Espíritu Santo, guía, inquieta, muestra, Espíritu Santo, los diferentes peligros, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que necesitamos, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos capacites. Rechazamos a toda pasividad mental. En el nombre de Jesús echamos fuera toda artimaña del diablo, toda trampa del enemigo, en el nombre de Jesús. Te pido que tú bendigas, que tú protejas cada familia aquí representada, a cada niño, a cada joven, a cada profesional, Señor. Bendice sus trabajos, bendice todo lo que hacen. Señor, permite que la sangre de Jesús esté alrededor de ellos, Señor. Hoy los cubro con tu sangre preciosa. Hoy pido ángeles terrenales, ángeles celestiales. Señor, sobre todos aquellos que están escuchando este mensaje, tu protección y tu gracia esté sobre ellos, guardándoles, protegiéndoles. En el nombre de Jesús yo ato toda obra retaliadora de las tinieblas, en el nombre de Jesús, y la llevo a la cruz del Calvario. Y gracias te damos, Señor, por tu instrucción y por todo lo que tú nos enseñas día a día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querido oyente, Dios lo bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos.